días, mi nombre es Ronald Rojas, soy estudiante de la carrera TCU en topografía en la Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en este caso cursante del subproyecto Topografía de Vías 2. Este tutorial está basado en las normas de seguridad, las precauciones y las partes de la estación total Sokia C630RK. Bueno, para iniciar allí con una introducción, sabemos que la estación total Sokia es un equipo bastante delicado, pero muy útil para la vida del topógrafo en general. Pues allí debemos conocer que la definición de cada uno de los avisos que nos muestran allí gráficamente, tenemos las advertencias y las precauciones, ¿verdad? Las cuales no podemos ignorar ninguna de ellas. Están identificadas con un triángulo, el cual indican los aspectos y las advertencias de peligros incluidas ante las cuales debemos tomar precauciones, ¿verdad? También nos conseguimos con un círculo de fondo blanco con una raya en el centro, ¿verdad? Este símbolo nos señala lo que está prohibido hacer. Y también tenemos un círculo el cual está relleno de color negro, y este símbolo nos señala lo que siempre debemos hacer, ¿verdad? Cada una de esas normas nos van a ayudar a tener bastantes precauciones y a cuidar nuestro instrumento de trabajo, el cual sabemos que es el que nos va a conllevar a obtener el éxito en cualquier levantamiento o replanteo topográfico que vayamos a realizar, ¿verdad? Dentro de las medidas preventivas de seguridad tenemos en la parte general las advertencias, los cuales están identificados con el símbolo de fondo blanco con una raya en el centro, el cual nos dice que no usemos el instrumento en zonas expuestas a grandes cantidades de polvo o ceniza, en lugares en los que no haya ventilación adecuada ni cerca de materiales inflamables. Puede producirse una explosión. También tenemos por allí que no desmontemos ni montemos de nuevo el instrumento. Puede producirse descargas eléctricas, quemaduras o expansiones a radiaciones peligrosas. Asimismo, también hay otra serie de advertencias allí, el cual señala la lámina. Y en las precauciones tenemos que no debemos utilizar la maleta de transporte a modo de escalera. La maleta es resbaladiza e inestable, por lo que podría resbalar y caer. Tanto es un peligro como para la estación total, el equipo electrónico, o como para el operador, en este caso el topógrafo. Asimismo, que no debemos colocar el instrumento en una maleta con un cierre, correa o asa dañado. La maleta es un instrumento el instrumento podrían caerse a causa de lesiones, es decir, si sabemos el cierre se puede abrir, el cierre mágico se puede despegar, y si la correa o la colgadera está dañada, tiene alguna lesión, se puede romper y allí podría caerse el equipo y podría sufrir daño. Son una serie de cantidades de advertencias y precauciones que debemos tener con respecto al equipo, porque también está que en lo que respecta a la alimentación como tal, nos dice que no debemos emplear un voltaje diferente al indicado. Podría provocar descargas eléctricas o fuego. Cabe resaltar que la alimentación es la carga, ¿verdad?, de la estación total como tal. Tampoco dice que no debemos utilizar cables ni enchufes dañados.
ni toma corriente que no deben estar, que no estén bien fijados. Podría prenderse fuego o producirse descarga eléctrica. Todas estas cosas con respecto a la electricidad pudieran causar un daño fatal a la estación total. ¿Por qué? Porque podría quemarla, vamos a decir, es decir, sulfatar algún instrumento, alguna pieza interna que tenga la estación total, y allí quedaríamos desarmados, pues, porque prácticamente nuestra arma en el campo es la estación total, el equipo electrónico. En las precauciones dice que no debemos tocar el líquido que gotee de las baterías. Los componentes químicos nocivos podrían causar quemaduras o ampollas. Eso es con respecto a cuando la batería le he producido algún daño. Es mejor no tocar ni tener contacto con algunos de esos líquidos, porque pudiera afectar nuestra piel. También dentro de las medidas preventivas de seguridad nos conseguimos con las medidas y advertencias con respecto al trípode. Cuando monte el instrumento en el trípode, apriete fuerte el tornillo descentrado. Si no lo aprieta bien, el instrumento puede caerse del trípode y causar heridas. Bastante delicado, es un tema bastante fuerte con respecto a no ajustar bien el trípode o la estación total bien ajustada en el trípode, porque pudiera caerse y sufrir daño. También dice que aprieten bien los tornillos de fijación de las patas del trípode sobre el que se monta en el instrumento. Si no lo aprieta bien, el trípode podría estropearse y ocasionar heridas. No transporte el trípode con las puntas de las patas apuntando hacia otras personas. Un golpe con dichas patas puede causar lesiones. Hay que ser muy precavido con el transporte o el traslado del trípode, porque recuerde que siempre el topógrafo tiende a tener ayudantes y pudiera causarle una lesión. Con respecto al teclado inalámbrico, bueno, como precaución es importante tener en cuenta que no debe haber desmonte ni monte de nuevo el instrumento. Pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras o fuego. No utilice las baterías si están húmedas, y tampoco debe tocar las baterías con las manos mojadas. Puede cortocircuitarse o ocasionar un incendio o quemadura. Hay que ser precavido por esa parte. Dentro de las precauciones de la mordaza de la base de nivelación, es importante tomar en cuenta que trae un tornillo cuando la estación total está nueva, el cual viene ajustado, de manera de que los tornillos de nivelación no se muevan y no haya en el transporte de la misma un giro que pudiera desnivelarla allí o causar algún tipo de desnivelación en la estación. Entonces, por eso es que es importante, de igual manera, después de usarla, ajustar nuevamente el tornillo. Con precauciones respecto a la resistencia al agua y al polvo, tenemos que el set cumple las especificaciones relacionadas con la resistencia al agua y al polvo, siempre que esté cerrada la cubierta de la batería y que los conectores estén bien tapados. También tenemos que no olvidemos cerrar la cubierta de la batería y también los conectores para proteger el set de partículas de humedad y de polvo. Hay una batería conocida, la batería de litio. La batería de litio, una batería de respaldo que mantiene los datos de la memoria interna del set. Puede evitar que se borre la información durante aproximadamente 5 años de uso, pero su vida útil puede ser más corta dependiendo de las circunstancias. Hay que hacer énfasis allí, porque esa batería es la que mantiene el recaudo de los datos en el terreno por muchos años. Allí especifica 5 años, o sea, es un tiempo bastante extenso, el cual nos puede servir de mucho, porque de repente un cliente nos puede decir que extravió su plano, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos dónde conseguirlo.
Dentro de otras precauciones también tenemos que nunca se coloque el C directamente sobre el suelo. La existencia de arena o polvo pueden dañar los agujeros de los tornillos o el tornillo descentrado que hay en la base. En la parte del mantenimiento es importante tener en cuenta que debemos limpiar el instrumento antes de meterlo en la maleta. Hay que ser extremadamente cuidadoso con el lente. Oye, bastante importante. En primer lugar, limpie la lente con su escobilla para eliminar las partículas más pequeñas. Es importante tener en cuenta que cuando vamos al terreno nos conseguimos con brisa, ¿verdad? Con fuertes vientos, el cual levanta polvo y se alojan en la lente. Entonces hay que mantenerlo, hay que saber con qué limpiarlo. No tampoco podemos conseguir un pedazo de trapo, siempre hay una escobilla que él trae para limpiarlo. Con respecto al instrumento, pasa mucho tiempo inactivo, revíselo cada 3 meses como mínimo. Es decir, cuando de repente estamos de vacaciones, es importante tener en cuenta que el instrumento hay que revisarlo, hay que prenderlo para ver si no le ha sucedido algún daño, que de verdad que es importante que no le pase porque es nuestra herramienta de trabajo. Tenemos unas normas de seguridad del láser, el cual dice que está clasificado como un producto láser de la siguiente clase y un producto LED según la publicación de las normas de la Comisión Eléctrica. Hay una serie de herramientas dentro del láser que cumplen algunas funciones, los cuales tenemos que tener mucho cuidado. También nos tenemos como advertencia que si se utilizan los controles o ajustes o realiza los procedimientos de una manera distinta a la indicada en este manual, puede exponerse a radiaciones peligrosas. E igualmente dice que sigamos las instrucciones de seguridad que aparecen en las etiquetas del instrumento y en este manual para utilizar el producto LED y el láser de forma segura. A veces somos imprudentes con respecto a dónde proyectamos el láser. Es importante saber que no debemos hacerlo en referencia a otra persona, porque eso puede causar daño, porque puede provocar heridas graves. Igual que no debemos directamente en dirección a la fuente del rayo, porque podrían provocar lesiones oculares permanentes. Asimismo, no es recomendable mirar el rayo láser, podría provocar lesiones oculares permanentes. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, con el láser que emite la estación total hacia el prisma, ¿verdad? También por aquí conseguimos las partes de la estación total. Bueno, estas partes de este instrumento son bastante delicadas. Hay que tener en cuenta que tiene una asa, el cual allí es nuestro agarre permanente de la estación total. Siempre la mano más fuerte, se recomienda mantenerse allí por cualquier movimiento no acorde. La estación total está segura. Es importantísimo. También tenemos el tornillo de fijación, la marca de la altura del instrumento, la cubierta de la batería, el panel de control, la mordaza de la base de nivelación, el tornillo de nivelación de pies, tornillo de ajuste de nivelación circular, el nivel circular, la pantalla de la estación total, lente del objetivo, la ranura de la declinatoria, el anillo del enfoque de la plomada óptica, la tapa de ajuste del retículo de la plomada óptica, el ocular de la plomada óptica, el tornillo de fijación horizontal, el tornillo de movimiento preciso horizontal, el conector de entradas y salida de datos, el conector a la fuente de alimentación externa, el detector del rayo para el teclado inalámbrico, el nivel tubular, el tornillo de ajuste del nivel tubular, el tornillo de fijación vertical, el tornillo de movimiento preciso vertical, el tornillo
del ocular del anteojo, disculpen, el anillo del enfoque del anteojo, el indicador de la advertencia de la radiación del láser, la mirilla de puntería y la marca del punto central del instrumento. Y bueno, como accesorio, bueno, ya sabemos que está el trípode, está el prisma. Entonces, bueno, de acuerdo a cómo vayan transcurriendo este manual, vamos a ir dejando otros tutoriales con respecto a la estación total. Bueno, muchas gracias por su atención.